Salve el presidente de la República. Buenos días, hoy les venimos a hablar sobre el Estado chileno y cómo está basado en el régimen militar. La dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, fue el régimen dictatorial militar establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por extensión se conoce así el periodo de la historia chilena en que dicha dictadura estuvo vigente. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador. Las Fuerzas Armadas y el orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien se convirtió en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la junta estuvo conformada por sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Leni y César Mendoza, en presentación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros respectivamente, aunque originalmente tuvo un neto carácter militar. En el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extraderecha, tales como el autocomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la solución del Congreso Nacional, la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en la sistemática violación de los derechos humanos cometidos por la dictadura, registrándose al menos 259 víctimas y prisioneros políticos y tortura, 2.298.000 ejecutados y 1.209.000 detenidos desaparecidos. Sumados a lo anterior, la medida sancionatoria que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 2.000 personas en total. Con sus familias lo representa el mayor movimiento emigratorio en la historia del país. Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico significó un cambio radical de orientación de papel del Estado, de un rol productor e interventor a un tipo de subsidiario. Inspirado en las doctrinas económicas neoliberales, en lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y censura de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la República, mientras la Junta de Gobierno se limitaba al poder legislativo. Apenas iniciada la dictadura, la Junta Militar encabezada por Pinochet decretó un toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987. Apoyado en la teoría de la seguridad nacional, los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y sus grupos armados, sino también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Desde entonces se comenzaron a desarrollar diversas políticas de represión, las que se manifestaron sobre todo los primeros años, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Policía Secreta bajo el mando del general Manuel Contreras, que se dedicó sistemáticamente entre 1973 y 1977 a la persecución, secuestro, tortura y asesinato de los opositores al nuevo régimen. La unidad del exterminio más cruel de la organización fue la Brigada Lautaro, cuyos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y consentimiento de Pinochet. A lo anterior se sumaron masivas redadas, allanamientos y enfrentamientos armados, así como el exilio forzado y opcional de miles de personas al extranjero. De Pinochet, el balance es netamente negativo. No obstante, tuvo varios logros beneficiosos para la evolución futura de la economía.
El exitoso dinamismo exportador, siendo orden fiscal, controló la hiperinflación que había heredado en 1973 y recuperaciones de la actividad económica. Estos logros fueron acompañados de dos graves recesiones: baja inversión productiva y la alta inversión especulativa, profundización de la desigualdad, excesos de importaciones con déficit en las cuentas externas insostenibles, deterioro de la educación y de la inversión pública en salud y el elevado desempleo. En resumen, los resultados netos fueron mediocres en lo económico y muy regresivo en lo social. En efecto, el ingreso por habitante en Chile en 1973, al inicio de la dictadura, era del 28% de los estadounidenses. En 1989, al final de la dictadura, había disminuido a 25%. Por lo tanto, Chile no se acercó al mundo desarrollado estadounidense, sino que se alejó en esos 16 años, en agudo contraste en democracia hacia 1997. En 8 años, Chile había progresado hasta 34%. Posteriormente siguió avanzando, pero más lento. Ahora, 20 años después, está en 41%. En dictadura, a veces el PIB aumenta el 6% anual y hasta 9%, pero en otros casos cayó en el 14% o 17%. El mito de éxito se basa en considerar solo las recuperaciones, ignorando las caídas. La realidad es que el promedio anual, contando recuperaciones y recesiones, fue del solo 2,9%, y una vez ajustado por el alza de la población de 1,6 anual, entrega la mencionada caída frente al PIB por habitante de las estadounidenses del 28 al 25%. Política social, salud. Uno de los ámbitos más abruptos que se produjo en los aspectos sanitarios en el país fue el agua potable y saneamiento. En 1977, todas las empresas estatales de este rubro se unificaron en el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, todo lo que trajo consigo un profundo proceso de restauración y paulatina exterminación de los servicios a empresas privadas. Esto a su vez provocó un incremento exponencial y masivo de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado urbano y rural, mientras en 1974 el porcentaje de cobertura de alcantarillado urbano era del 35%. En 1990 accedió al 75% por su parte. El ascenso domiciliario urbano al agua potable también aumentó en un 90% a un 95% durante el mismo periodo. La estabilidad social, política y económica presentes hoy en día han convertido a Chile un destino interesante para extranjeros, no solo para aquellos provenientes del país vecino o el resto de Sudamérica, sino también para profesionales y estudiantes de otros rincones del planeta que buscan en Santiago y otras ciudades establecerse de manera temporal o permanente, ya sea para estudiar o trabajar. De acuerdo a datos de la OCDE, Chile ha tenido enormes progresos en la última década en términos de mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos. Cabe destacar que desde los años 90 el país ha registrado un historial de crecimiento importante, así como una notoria reducción en los índices de pobreza. En general, Chile es un país que ofrece una buena calidad de vida, en parte gracias a la seguridad pública y a las oportunidades de empleo que mantienen bajo el porcentaje de desempleo. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un militar, político y dictador chileno en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.